Es algo que, por más que no nos guste, es algo que lo estamos utilizando de manera preventiva. Pero es importante entender cómo funciona, no técnicamente, pero cómo funciona psicológicamente sobre las personas, ¿no? La lógica de las cámaras de seguridad, dice Bauman, es una lógica de exclusión. No es para controlar al que está dentro, sino para mantener alejado a alguna gente. Entonces, es muy importante tener cuidado respecto de este tipo de elementos, porque puede justamente estar conspirando contra esto que queremos, que puede ser un espacio público de convivencia. La ciudad más insegura, en definitiva, dice Bauman, es la ciudad en la que no nos conocemos, en la que somos extraños. Cuando nosotros caminamos, por más que no tengamos un conocimiento real de la persona que vamos a cruzar, cuando nos sentimos como pares, es cuando nos sentimos seguros, ¿no? Piensen cuando van a un barrio por ahí por primera vez y no sabes dónde estás y por ahí te miran, este no es de acá, ¿sí? O por ahí vos mirás y decís, ay, ¿qué me va a pasar acá? ¿Sí? Cuando empezaste a ir 2 o 3 veces seguidas, obviamente te empezás a sentir como más seguro, ¿no? Entonces, es muy importante la mirada que nosotros desde el planeamiento urbano podamos hacer, tanto en la renovación de áreas, en la construcción de áreas nuevas, del tema de seguridad, pero como concepto de seguridad ciudadana, no de seguridad policial. Y como quinto punto, el equipamiento, ¿no? El equipamiento comunitario, que es algo que, a mi modo de ver, no tiene hoy en la agenda argentina el peso específico que verdaderamente tiene que tener, ¿sí? Estamos hablando, por suerte, ¿no?, de la producción de lotes, del acceso, de la vivienda, pero hay una cantidad de equipamiento que se necesita y que hoy no lo estamos teniendo en cuenta todo lo necesario, ¿no? El espacio público de calidad, los jardines de primera infancia, los colegios y hospitales o salas médicas en buenas condiciones, es decir, el equipamiento comunitario es algo sustancial, y en esto la experiencia internacional y latinoamericana particularmente nos está mostrando, nos está más que mostrando, podemos decir mostrando un camino distinto al que muchas veces los gestores públicos tenemos, ¿no? Uno imagina que, y esto me ha pasado recientemente, ¿no?, uno va a ver una escuela pública o un jardín de infantes público, municipal, imaginemos, ¿no? Y que sea bueno es que tenga algunas deficiencias, ¿sí? De 0 a 10, un jardín de infantes que sea 6 puntos, 7 puntos, está bárbaro, porque es público, ¿sí? Si fuera privado, quisiéramos que tenga otro nivel, ¿sí? Pero como es público, resignamos calidad, porque lo público tiene que tener una calidad más baja, ¿sí? No tiene que... Este es un pensamiento que la verdad debemos superar, ¿sí? Y podemos, ayer yo les mostraba algunas cuestiones como las bibliotecas públicas en Bogotá y Medellín, lo que nos muestran es que podemos tener desde lo público la mejor de la calidad, ¿sí? Y este tiene que ser también un desafío, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar en el punto 1 y el 2, nada más, ¿sí?, que son los temas que Adriana me pedía. La administración al suelo y la accesibilidad al suelo urbano con servicios, que lo podríamos desagregar en esos dos. Por un lado, la producción de suelo urbano, y acá tenemos para pensar en el suelo rústico, en el suelo urbanizable y en el suelo con servicios, ¿no?, en esos 3 sentidos. Pero por otro lado, no es solo producir suelo con servicios, sino también, por otro lado, cómo lograr accesibilidad de parte de la gente. Es decir, cómo facilitamos en cada situación diferente de cada hogar que puedan llegar a ese suelo con servicio, ¿sí? Si no hacemos nada si solo trabajamos en producción, o no haríamos nada si solo trabajamos en facilitar el acceso, ¿sí? Van a ver después un poco por qué, ¿no? Tenemos que trabajar en los 2 sentidos. Y lo mismo con la producción de vivienda. Vamos a tener que observar cuestiones muy importantes como diferenciar déficit cuantitativo, déficit cualitativo, también el crecimiento de población y de hogares, pero por otro lado también las distintas formas de acceso a la vivienda.
Los propietarios, por supuesto, los que pueden ser propietarios, pero no todo el mundo tiene por qué ser propietario. Vamos a charlar un poquito por qué sí, por qué no. ¿Sí? Puede ser inquilinos o puede ser otras formas que por ahí no están tan arraigadas en nuestro país, pero que de repente pueden ser formas interesantes para explorar, como las cooperativas uruguayas. Bueno, les decía la importancia que tiene para mí dimensionar la situación, porque no es lo mismo hablar de que tu problema es, ¿con qué lo decíamos ayer? A ver quién se acuerda, ¿qué ejemplo usaba ayer para dimensionar la situación? Mi panza. ¿Sí? No es lo mismo si tengo que bajar un par de kilos que si tengo que bajar 14. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo, es decir, las medidas que voy a tomar son otras, ¿no? ¿Cómo anda el perro? Bueno. Entonces, una de las datos así que el censo nos va a tirar, como ustedes saben, ¿el censo de qué es? De población, hogares y viviendas. Entonces tengo que mirar las tres cosas, ¿sí? Pero para entender algunas cuestiones, ¿no? El censo de población, lo que nos van mostrando los últimos 3 censos, es que hay un paulatino crecimiento más lento, ¿sí? Fíjense, en un 11%, un 10%. Entonces esa tendencia nos hace pensar que en el próximo censo, ya estamos a la mitad del periodo, posiblemente bajemos el 10% de crecimiento intercensal, ¿sí? Ahora fíjense lo que pasa con los hogares. ¿Qué pasó con los hogares? El crecimiento de los hogares, ¿sí?, empezó casi a duplicar el crecimiento de la población, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo eso? 3 cosas, ¿sí? 3 cosas nos está diciendo. Una, mayor cantidad de separaciones, ¿sí? ¿Sí? El casado casa quiere y los separados necesitan 2, ¿sí? Bueno, siempre digo, ¿no?, que la situación es tan difícil que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Así decía un grafiti, ¿no? No es mi caso, pero bueno, no sé. Esa es una de las cuestiones. Una segunda cuestión es la emancipación más rápida de los jóvenes. Antes los jóvenes podían estar 25, 30 años con sus padres, hoy muchas veces, bueno, hoy muchas veces ya a los 18, ¿sí? Antes era más el varón el que se emancipaba rápido, hoy las mujeres, ¿sí? La mujer hace algunos años, bueno, por ahí estoy hablando de 10, 15, 20, ¿no? La mujer, si no se casaba o con un novio de muchos años, no se iba a vivir sola. Hoy yo tengo un montón de amigos que las hijas ya 18, 19 años se van a vivir solas, ¿sí? Es decir, la emancipación empieza a ser otro tema para conformar un hogar. Fíjense que hogar no tiene que ver con pareja, hogar tiene que ver con la unidad económica que se genera, ¿no? Y el tercer punto es esto de el aumento de la esperanza de vida, pero mayor en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Los hombres generalmente se ponen contentos, yo no, porque ya lo sé, ¿sí? Los hombres se ponen contentos porque se dice, y es verdad, que hay más mujeres que hombres en este país, ¿sí? ¿Están todos contentos con ese dato? Hay más mujeres que hombres, eso es verdad. El tema es que esa mayor cantidad de mujeres tienen más de 75 años. Es más, dato para las mujeres, hasta los 30 años hay más hombres que mujeres, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el análisis de los datos puede cambiar la realidad, ¿sí? Primero estábamos todos contentos, hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el tercer punto, ¿sí? Tengo muchas señoras solas, señoras viudas, que viven solas. Y eso es un hogar. Mientras antes tenía 2 personas viviendo en un hogar, ahora tengo una sola persona, porque si bien la esperanza de vida ha crecido para ambos, ¿sí?, hay casi 10 años más de esperanza de vida en la mujer que en el hombre. Entonces, estos 3 factores que socialmente los tenemos que mirar, nos están explicando que tenemos más cantidad de hogares
que de personas. Que hay un crecimiento, no más cantidad de hogares que de personas, perdón, que hay un crecimiento más dinámico de los hogares que de las personas, ¿no? Voy a volver sobre este punto, porque el tema del acceso a la vivienda y del acceso al suelo urbano es muy importante cuando empezamos a ver temas como la longevidad de las personas, la vivienda sola para la mujer, los jóvenes que se emancipan, ¿sí? La gente separada que vuelve a conformar y que después se vuelve a separar, ¿sí? Estas cuestiones son como muy importantes para lo que es la producción física de la ciudad. Y entonces, ahí sí tenemos población, hogares y vivienda. Esos son los tres datos del censo, ¿no? 40 millones y pico, 12 millones y pico de hogares, 13 millones y pico de viviendas, ¿sí? Y la primera cuestión que aparece en el censo es viviendas particulares y viviendas colectivas, ¿sí? ¿Qué es una vivienda colectiva? Es, por ejemplo, un hospital, es, por ejemplo, la barraca del ejército, ¿sí? Es muy poco lo que hay y es muy poca la población en vivienda colectiva, con lo cual les digo, no miren mucho ese dato, vayan a viviendas particulares. Pero lo que primero que les digo es, no trabajen con el valor de viviendas entero, ¿sí? Porque este valor de vivienda, ¿sí? Está bien, yo lo puedo poner en relación con la población, con los hogares, pero con no me sirve para la política que quiero hacer, ¿sí? Tengo que ir mirándolo un poquito más en detalle. Entonces, de este valor se me divide en colectivas y particulares, me voy a particulares, ¿sí? Y entonces veo el valor de particulares. Ahora, en particulares tengo dos caminos también. Me dice viviendas habitadas y viviendas deshabitadas, ¿sí? Y acá hay un tema importante, porque muchas veces se lo confunde, se lo toma un poco a la ligera, el tema de la vivienda deshabitada, ¿sí? Dice, bueno, la vivienda deshabitada es una vivienda de especulación. Es un alquiler caro, es una vivienda que se pide mucho, ¿sí? Y es cierto que ese fenómeno se ha dado mucho en los últimos años, ¿no? La plata de la soja ha ido a construcción de departamentos y muchas veces eso no a una renta, sino a una inversión como bien de uso, ¿sí? Entonces ha quedado ahí congelado el departamento. Es un fenómeno que en la Ciudad de Buenos Aires se lo ve bastante. Pero el dato del censo también nos dice muchas otras cosas. El dato del censo dice que la vivienda deshabitada es la vivienda, por ejemplo, que se está construyendo y que ya tiene el hormigón terminado. O sea, del hormigón terminado, pasaste el hormigón y digamos, es decir, bueno, no quiero mentir mucho en un poco nomás, pero digo, la vivienda que está en obra, ¿sí? Por más que esté bastante avanzada, es una vivienda que se la considera como deshabitada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mucho plan federal que no se ha llegado a ejecutar, en el censo apareció como vivienda deshabitada. Y nosotros sabemos que eso es, digamos, producción que entra no en el mercado, sino en parte de las soluciones, ¿no? Entonces, tenemos que revisar eso. La segunda vivienda, por ejemplo, la gente que vive en Buenos Aires y tiene un departamento en la costa, eso es una vivienda deshabitada, ¿sí? Pero no quiere decir que sea una vivienda que no tenga un fin en sí mismo, ¿sí? Por eso Pinamar tiene un porcentaje de vivienda deshabitada altísimo, 70 lucas más o menos, creo que está, una cosa así. Mar del Plata, 50, no sé, está arriba de 50, casi todos los municipios importantes de la costa está arriba de 50, menos Mar del Plata que están 20 y pico, una cosa así, ¿sí? Es decir, no es que hay un mercado que está reteniendo casas, sino que hay otras cuestiones, ¿no? Cuando hay una casa que se construyó como tal, pero hoy funciona un consultorio odontológico, se la considera vivienda deshabitada, ¿se entiende? Pero fíjense que hay unas cuestiones, yo me he escrito, voy poniendo todas esas consideraciones que el censo hace para poder ser más precisos y decir, bueno, el viviendas deshabitadas me está explicando algunas cuestiones que las tengo que mirar en cada ciudad por sí misma y no sacar decisiones apresuradas, ¿sí? Puede ser retención de mercado, puede ser lugar turístico, puede ser renovación de área comercial, puede ser obra que está en construcción, es decir, puede ser varias cosas. De todas maneras, el dato crudo que a mí me importa es el de viviendas habitadas, ¿sí? Este es sobre el cual, en principio, tengo que ir, ¿no? Estos 11.317.507
Esas son las viviendas habitadas, es un 82% de las viviendas particulares. Entonces, miro la evolución de esas viviendas habitadas y repito, estos datos ustedes pueden buscarlos en el censo para cada uno de los municipios, ¿no? Porque el censo a veces da más datos a nivel nacional o provincial que a nivel municipal. Yo lo que fui haciendo es trabajando solo con los datos nacionales, pero que aparecen a nivel municipal, ¿no? Entonces, nos aparece la evolución de las viviendas habitadas, fíjense el crecimiento, ¿sí? Y las viviendas con déficit, sin distinguir déficit cualitativo de cuantitativo, ¿no? Donde vemos que el déficit en el 91 era del 26%, como se reduce hacia el 2001 del 21%, como sigue reduciéndose en el 2010, sin entrar en la performance de los 90 o la performance de ahora, que en términos cuantitativos son bastante parecidas, en términos cualitativos tienen sus diferencias. Lo importante es que hay una reducción de ese déficit, pero también es un número más que importante, ¿no? 1.880.000. Vemos entonces el número de hogares. ¿Por qué no solo el de vivienda? ¿No? Ya sabemos las viviendas habitadas cuántos son, pero vuelvo sobre la cantidad de hogares que viven en las viviendas habitadas. ¿Se entiende? O sea, ya no el total, sino los que viven en las viviendas habitadas, porque uno de los déficits que tienen las viviendas es que a veces viven más de un hogar en esas, ¿sí? Entonces podemos ir mirando cuál es la evolución, por ejemplo, de la tenencia de hogares de propietarios, ¿sí? Y acá hay un fenómeno que es importante y lamentablemente que se ha dado, que es que desde el primer gobierno de Perón hay un cambio sustancial en el tema de la tenencia de propietarios. Es decir, ahí se pega un salto muy grande respecto de la cantidad de propietarios, de gente que llega a poder tener su propiedad. Y desde ese gobierno hasta el año 2010, ¿sí? O hasta el censo 2001, mejor dicho, siempre ha ido creciendo ese porcentaje. Siempre el porcentaje de propietarios ha ido creciendo respecto del censo anterior, hasta el 2010. En el 2010 cayó, ¿sí? Hay menos en términos, si bien en términos absolutos son más los propietarios que en el 2001, al haber aumentado la población, en términos relativos son menos, ¿sí? Es decir, cayó este número. Y digamos, ¿en respuesta de qué? Y en respuesta de que aumentaron los inquilinos. A medida que este aumentaba, se reducía. Si bien la sumatoria no me explica la totalidad de los casos, ¿sí? Porque tengo tenencias precarias, dueño de la tierra, dueño de la casa pero no de la tierra, viviendo en casa prestada, es decir, hay 6 situaciones distintas, estas son las 2 importantes y tienen mucha relación. A medida que crece, ha decrecido y en este momento que decreció, fue a crecer, ¿sí? Y esto estamos hablando de una cantidad muy importante de gente que hoy tiene que alquilar. Y esto justamente lo que está explicando han sido años donde se mejoró la distribución del ingreso, como veíamos ayer, pero no necesariamente o no equitativamente se mejoró la distribución de la riqueza. Voy a ponerlo en otros términos. Hay gente que se encontró con mucha más plata, pero esa plata además no le sirvió para comprarse un terreno o un departamento, porque si bien esa familia tuvo más ingresos monetarios, los valores de los departamentos y del suelo crecieron más que esos ingresos, ¿sí? Mientras ellos tuvieron más plata, los valores se le alejaron más, ¿sí? Y entonces eso llevó ¿a qué? A tener que alquilar. Paralelamente, a otro grupo que estaba bien, le fue mucho mejor y ha podido invertir en la construcción para sacar rentas. Y como la gente tiene más plata, esas rentas son más elevadas. ¿Se entiende? Entonces se armó un círculo vicioso que mientras no haya intervención real del Estado, eso no va a cambiar. El mercado lo que va a hacer es maximizar esos factores.
Y ayer veíamos este gráfico, ¿no? De que tenemos que mirar esos números en cada una de nuestras ciudades para ver cuál es el valor presente de mi problema, si cuál es el tamaño de mi problema, analizarlo obviamente de la mejor manera, ver cómo ha venido creciendo para saber cuál es el volumen, el tamaño de la decisión que tengo que tomar. Si bien estos números que yo les doy son a nivel país, van a encontrar diferencias en las ciudades. Por ejemplo, Bahía Blanca ha empeorado la cantidad de viviendas, es decir, la demanda ha crecido por encima de la producción y por lo tanto tu problema es mayor, no es una cuestión de valor relativo, es incluso de valor absoluto, es peor la situación del 2010 que la del 2001, ¿sí? Después podemos empezar a ver que el cualitativo, que el cuantitativo, que en uno no está tan mal, en uno está peor, bueno, podemos mirar esas cosas. Pero es muy importante decir, bueno, si ese es en el presente la situación, y 4 años atrás era esa, y 4 años atrás la otra, etcétera, en mi periodo de gobierno tengo que trabajar no solamente esa diferencia de la tendencia de crecimiento que me va a estar generando nuevas demandas o el deterioro de nuevas casas, ¿sí? Yo puedo tener una casa que en el censo esté bien, pero si no le hago arreglos se me va a ir deteriorando, y parte de lo que es el capital, ¿sí? Entonces, no pretendemos en 4 años resolver todo este problema, ¿sí? Pero tampoco quedarnos con acciones que queden acá arriba porque van a ser simplemente marketing, ¿sí? Bueno, van a ser la solución para algunos, eso también, digamos, hay que decirlo, pero si yo quiero justamente en algún momento terminar con este problema, la dimensión tiene que ser más grande, ¿no? Y a eso vamos con el tema del financiamiento, porque ayer decíamos, ¿no? La visión tradicional de la política es, bueno, hacer lo que puedo, ¿sí? Hacer con el presupuesto que tengo. La visión estratégica moderna es decir, ¿cuál es mi problema? ¿Sí? Y después veo cuáles son los recursos. Poniéndolo de otra manera, ¿cuánto nos cuesta la ciudad que queremos? Y después vemos sobre quién recargamos las espaldas de esa ciudad, ¿sí? Ese es un poco el planteo que yo les quiero hacer. Me preguntan en el momento que quieran, ¿no? Y ayer cuando hablamos de distribución de los ingresos veíamos esto de la pobreza, ¿no? Entonces uno puede ver la pobreza del país. Este es el último dato de pobreza que saca Nación. La verdad que la pobreza no es como dice el ministro Kicillof, que bueno, que es complejo el dato, que para sacarlo, que qué sé yo. No, en términos de ingresos es facilísimo, digamos, hay una canasta, esa canasta tiene un valor, digo, y el mismo INDEC, si uno busca por otro lado, te está dando esos valores. Lo que sí es mucho más complejo, y en esto sí coincido con él, es el concepto de quién es un pobre, ¿sí? Y acá la pobreza urbana es algo que tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, esos valores que puedo tener de pobreza en términos de ingresos, pero sin duda, cuando camino la ciudad, la cuestión es diferente. Entonces yo lo que le propongo es tener esas referencias de distribución del ingreso, pero caminar la ciudad. O sea, cuando vamos a dimensionar nuestro problema, caminemos la ciudad. El año pasado, más en detalle les mostraba estas cuestiones, pero para ver un poco una referencia espacial, esto es una partecita de mi ciudad. Yo estoy tratando de no moverme para que me vean por allá, pero cada tanto me corro, ¿no? Así que disculpen. ¿A quién le tengo que hablar? ¿Acá o allá? Para que me escuchen los de allá. ¿Allá? ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen. Bueno, esto es un pedacito de Bahía Blanca, el centro está por acá, el puerto está por acá, acá termina la ruta, ¿sí? Entonces yo lo uso como pedacito para mostrar cómo predimensionar por ahí una política, ¿no? Acá fíjense en amarillo tengo ciudad formal, ¿sí? Sigue para acá toda la ciudad formal, ¿no? Pero bueno, por acá hay una vía de acceso que luego se va por acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir ciudad formal? Ciudad de código, sectores medios, bajos, ¿sí? Uno diría cuarto estrato, tercer estrato, ¿sí? O tercer quintil, cuarto quintil, ¿sí?
mucha calle de tierra en todo esto, plaza, salita médica, ¿no? Equipamiento tranqui, pero bueno, pero ciudad formal, ¿no? Pero insisto, calle de tierra, viviendas sencillas, con muchas necesidades, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos necesitando acá? Obviamente un Estado con infraestructura, ¿sí? Es decir, una política para hacer cordón cuneta, para hacer asfalto, pavimento articulado, mejorar lo que es iluminación, tener una plaza de más calidad, ¿sí? Mejorar algún equipamiento, pero además acá necesitamos una política de crédito o de ahorro para que la gente mejore esas viviendas, ¿sí? Acá hay mucho para trabajar en mejoramiento de vivienda y seguramente algún lotecito como para también trabajar la construcción de alguna nueva, ¿sí? Ideal para un procrear. El tema es que el procrear acá no llega. El procrear se va para otro lado, ¿sí? Es decir, porque necesitas empleo formal, ¿sí? Y mucho de lo de acá es cuenta por pista, ¿sí? Entonces, y necesito cantidad, es decir, no es, a ver, tiremos 10 planes. ¿Qué hacemos con 10 planes? ¿Sí? Nada, es decir, necesito tener volumen. Acá, en negro, lo que tengo, tendré que haber empezado por ahí, son los viejos talleres ferroviarios y una colonia ferroviaria. Esta colonia ferroviaria son edificios patrimoniales, pero muy abandonados, la colonia está totalmente usurpada, y en esa usurpación hay gente buena y hay mucho malandra, ¿sí? Es decir, es un aguantadero por la disposición física que esto tiene, y obviamente el Estado está muy lejos de eso, ¿no? Acá al lado, hace ya 12 años, un poco más también, una gente pidió la tierra, nos pidió al intendente con el que yo trabajé, a Jaime Linares, la tierra para poder poner un club, bueno, un permiso precario, se puso el club, comenzamos a darles una mano y la verdad se convirtió en un centro de contención para muchos chicos, es el Club Vista Alegre. Y a raíz de una cuestión, que no me quiero perder en las anécdotas, toda esta tierra que era del Estado, esto estaba en tierra del Estado, era una vieja traza vial para hacer un camino de circunvalación, pero que la ciudad creció más y entonces quedó desafectado eso, como no tenía un destino, pero seguía siendo del Estado. Bueno, se empezó a invadir y se armó todo un asentamiento, ¿sí? A mí me tocó, yo era director de planeamiento urbano, así que estuvimos en el asentamiento cuando se produjo, sin policía, sin ninguna fuerza, sin nada. La verdad que con una colega fuimos, nos presentamos, les contamos cómo era la situación. Nosotros estamos obligados a comunicarle al gobierno nacional la situación esta, pero la tierra no tiene ninguna reserva, no tiene ningún destino. Es una tierra buena desde el punto de vista ambiental, así que el dueño de la tierra es el que decide qué hacer. Para nosotros, está fenómeno, ¿sí? Está fenómeno. Digo, no nos sentíamos con la autoridad ni para sacarlo, ni para, obviamente, impulsar esa toma, ¿no? Pero hecha esa situación, lo que sí para nosotros era muy importante, que la gente se ordene. Y entonces ahí sí llegamos al día siguiente con la gente de Catastro, para levantar las líneas de calles, para ver cuáles eran las reservas de espacios verdes, y lo que consensuamos con la gente era eso, es decir, bueno, acomódense en función de lo que diga la gente de Catastro. Después vemos, nosotros vamos a trabajar por la regularización, y bueno, se verá qué hace el gobierno nacional. Entonces, todo esto creció bien, por intención de la gente, y porque la gente también se acomodó a esas situaciones. Pero en 10 años, 12 años no pasó nada más. La gente fue la que fue luchando por la luz, por el agua, todo de manera muy precaria, pero no se avanzó ni en la regularización dominial, ni en una presencia del Estado que cambie la situación, ¿sí? Sí, por ahí te doy algo para que no sea mucho peor, pero evidentemente se fue llenando todo, y hoy por hoy tenemos un nuevo asentamiento de este lado, donde ya directamente el Estado ni entra, ¿sí? Y entonces sí, comienza a haber varios problemas de todo tipo, urbanos, sociales, ambientales, ¿sí?
incluso de conflictos, porque no tienen otra forma, por las grandes diferencias y acá la cuestión ferroviaria que hay, de otros clubes, etcétera, que sacarles la luz a esta gente, que tampoco están en tan buenas condiciones. Entonces una guerra de pobre contra pobre, ¿sí?, donde a estos se les corta la luz porque a estos se les cuelgan, y acá el Estado dice no vamos a llegar, es una política de nosotros ahí no vamos a estar y punto. Y bueno, y después acá fíjense, hay una cantidad de suelo privado disponible, pero que no hay ningún movimiento, ¿no? Como si fuera poco, acá aparece un ducto que pasa, ¿no? Un ducto de los que va al polo petroquímico, es decir, que trae un montón de materia prima de alto valor para la producción. Fíjense que esa mirada acá nos permite dimensionar esta tarea. Sí, necesito acá en la ciudad formal un montón de obra y de facilidades para el acceso y mejora de la vivienda, para avanzar en ese déficit cualitativo. Necesito una recuperación patrimonial de todo esto, que tiene que a su vez servir para un fortalecimiento institucional. Necesitamos una regularización dominial de toda esta situación, con una inversión en infraestructura y un mejoramiento de la calidad de algunas viviendas y obviamente de producción de espacio público. La verdad que la gente fue levantando, porque en estos últimos años eso sí les permitió a la gente tener mejores ingresos para el cuentapropista, por ejemplo, y poder transformar lo que era chapa en ladrillo, ¿no? Pero acá necesito otro tipo de planteo y necesito producir este suelo. Este suelo necesito rápidamente, pero aparte es la gran oportunidad para poder tener un equipamiento de nivel y asistir a toda esta nueva barriada, ¿no? Para poder tener un jardín de primera infancia, lugares de capacitación, un centro vecinal, un área de seguridad, un espacio público.